Bien. En la clase de hoy ahora que ya tenemos toda la base de la primera ley de la termodinámica, las expresiones para trabajo, calor, cambio en energía interna para todos los procesos termodinámicos, eh, vamos a, vamos a hacer un repaso realizando varios problemas. Vamos a ir desde los problemas de objetivos mínimos. Problemas de objetivos mínimos usualmente se refieren a problemas donde solo hay un proceso, el gas se somete a un proceso y entonces pues nos piden ya sea una variable de estado final o inicial, o nos piden una variable energética, ya sea cuánto cambió la energía interna, cuánto trabajo se realizó por o sobre el gas, o cuánto calor se agregó o se quitó del sistema. Y los problemas de objetivos avanzados usualmente son aquellos en los cuales el gas se somete a diferentes procesos para completar un ciclo. Realmente la dificultad radica más que todo en la extensión que tienen estos ejercicios, porque usualmente pues llevan mucho procedimiento. A veces hay que trabajar con variables de estado, calcular también variables energéticas. Entonces son bastante trabajosos, ¿no? Pero eventualmente, si uno va resolviendo varios, se va volviendo bastante mecánico y más o menos uno ya va agarrando por dónde va la línea de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio. Vamos a desarrollar primero el problema 19.8. Ok, vamos a buscar el enunciado. Problema 19.8 del libro de texto de Física Universitaria de Circe Max. Aquí lo tenemos con esta figura. Muy bien, entonces para este problema tenemos un gráfico de presión-volumen al lado derecho que muestra el proceso al que se somete un gas ideal en el que la temperatura absoluta es un cuarto, perdón, la temperatura absoluta en B es un cuarto de la temperatura absoluta en A. A ver. Okay. Entonces eso significa que en este gráfico PV, pues nosotros no tenemos, si notan, no tenemos graficadas las isotermas, ¿no? Entonces siempre es bueno, para una mejor comprensión, dibujar las isotermas asociadas, ¿no? Entonces, como yo sé que la temperatura en A es mayor que la temperatura en B, pues obviamente que tiene que pasar una isoterma de mayor temperatura por ese estado. Entonces, esta será la temperatura A y esta la temperatura en B. Las curvas de temperatura constante. Y la temperatura en B me dice, según los datos, un cuarto de la temperatura en A. Obviamente nos estamos refiriendo a la temperatura absoluta, ¿no? Estamos hablando de temperatura en Kelvin. Y entonces, ya con esto, nosotros más o menos podemos hacernos una idea de qué es lo que está pasando en el problema. Bien, luego me dice que
¿A qué volumen ocupa este gas en el estado B o en el punto B, ¿no? Si notan, según la gráfica que se muestra ahí en el proceso, pues esto se trata de un proceso de tipo isobárico, ¿no? Proceso isobárico. Entonces, siempre recomiendo que escribamos lo que sabemos del proceso isobárico para así la solución del problema sea más fácil, ¿no? Sabemos que el trabajo en un proceso isobárico es igual a la presión por el cambio de volumen, que el calor es igual a N Cp delta T, y que el cambio en energía interna pues es el calor menos el trabajo, ¿no? Ninguno de ellos se hace cero en este proceso. Otra cosa que sabemos es que las variables de estado cambian de acuerdo a esta ecuación. El volumen entre la temperatura se mantiene constante. O escrito de otra forma, el volumen del estado A entre la temperatura del estado A es igual al volumen del estado B entre la temperatura del estado B, ¿no? Entonces, con eso, en principio puedo resolver el problema. La primera línea tiene que ver con las variables energéticas, la segunda línea tiene que ver con las variables de estado, ¿no? Bueno, me está pidiendo qué volumen ocupa este gas en el punto B. Entonces, lo que me está pidiendo es una variable de estado. ¿Qué volumen ocupa en el estado B o en el punto B? Entonces, para eso uso la segunda relación, porque es la relación de variables de estado, ¿no? Entonces, si me fijo directamente de esa ecuación, puedo despejar para el volumen en el estado B. Y me quedaría, este es el inciso A, y me quedaría el volumen del estado B es igual al volumen del estado A por la temperatura del estado B entre la temperatura del estado A. El volumen del estado A lo puedo leer directamente de la gráfica PV. Me dice que es de 0.500 litros. Entonces lo anoto. 0.500 litros. Las temperaturas las desconozco. Sin embargo, por eso es útil poner en los despejes de las ecuaciones, por eso es útil poner variable con variable similar, o sea, temperatura sobre temperatura, volumen sobre volumen, presión sobre presión. Eso me permite a mí reconocer relaciones entre ellas. A mí no me dicen las temperaturas, lo único que me dicen es cuánto una es más grande que la otra. Me dice que la temperatura en B es un cuarto de la temperatura en A. O en otras palabras, que la temperatura en A es 4 veces la temperatura en B. Entonces, eso lo puedo sustituir. La temperatura en A, perdón, la temperatura en B es un cuarto de la temperatura en A. Y aquí cancelo la temperatura en A. Y por lo tanto, entonces esto me va a quedar que es 0.500 litros dividido entre 4. Eso es 0.125 litros. 0.125 litros. Muy bien, entonces ahí tenemos un primer enfoque que, como les mencionaba, hay dos tipos de preguntas. Preguntas sobre variables energéticas y sobre variables de estado. Esta es una variable de estado. Muy bien, entonces ahora el inciso B me pregunta cuántos joules de trabajo se realizó por o sobre el gas en este proceso. El trabajo fue realizado por el gas sobre este. Entonces, la primera pregunta es alrededor de la magnitud del trabajo, y la segunda tiene que ver con el signo. Recuerde que el signo nos dice si el trabajo fue realizado por el gas o sobre el gas. En este caso, obviamente, como se trata de un problema del libro de física universitaria, no tenemos problema con la convención de signo, así como el que hicimos antier, donde nos tocó cambiarle un signo a un problema de Resnick, porque Resnick utiliza la convención de signo contraria, ¿no? En este caso, usamos la
la convención de signo que aprendimos en clase. Entonces ya tengo anotada por ahí cuál es el trabajo asociado a un proceso isobárico. Trabajo isobárico es la presión por el diferencial de volumen. O más bien, la presión, el volumen final, aquí hay que tener cuidado, ¿no? A la hora de poner los volúmenes. El volumen final es el del estado B y el volumen inicial es el del estado A, ¿no? Y como esto es una compresión, entonces el volumen del estado A va a ser mayor que el del estado B. Entonces tengo dos opciones. Una, convierto las unidades antes o luego aplico un solo factor de conversión. Yo prefiero aplicar un solo factor. Entonces tengo 1.50 atmósferas. Esa es la presión constante. Esta la puedo leer directamente del gráfico PV. 1.50 atmósferas. Si gustan, aquí mismo podemos multiplicar por el factor de conversión. 1.013 por 10 a la 5 pascales. Una atmósfera. Y el volumen, entonces hago la resta de volúmenes. El volumen final es 0.125, es el que encontré en el inciso anterior, menos 0.500, que es el volumen inicial. Y esto también lo multiplico por un factor de conversión. Yo sé que un metro cúbico, en un metro cúbico hay 1000 litros. De manera entonces que aquí cancelo atmósferas con atmósferas, litros con litros y me queda pascales por metro cúbico. Pascales por metro cúbico son joules. Ok, entonces al hacer esta operación, a mí, a ver si me confirman este resultado, a mí me da menos 56.98 joules. Confirmo, Oli. Entonces, ¿este trabajo es hecho por el gas o sobre el gas? Esa es la otra pregunta que me hace. ¿Qué dice? ¿Hecho por el gas o sobre el gas? A ver, esa convención de signo del trabajo. Es sobre el gas. Sobre el gas. Trabajo es negativo y es entonces realizado sobre el gas. Cuidado con la convención de signo nuestra, que es la que vamos a trabajar siempre. Lo único que hicimos, por ejemplo, en el caso de Resnick, es adecuarlo a nuestra convención de signo. Nunca adoptamos otra convención de signo. Muy bien, entonces el inciso C me pregunta, ¿la energía interna del gas aumentó o disminuyó de A a B? ¿Cómo lo sabe? Es interesante esta pregunta porque es algo que no voy a poder encontrar numéricamente, no va a ser como el inciso B que yo voy a poder encontrar el valor real, sino que lo único que puedo intuir es si aumentó o disminuyó. Y luego me hace una pregunta de cómo lo sabe. Entonces, ¿cómo lo sabe? Va a ser la justificación de lo que yo estoy haciendo. Bueno, entonces anoté por ahí arriba también que el cambio en energía interna era el calor menos el trabajo. Calor menos trabajo. Se vuelve un poco largo usar este camino porque tendría que escribir la expresión para el calor y luego sustituir el trabajo que tengo arriba, ¿no? Entonces, quizás es más conveniente utilizar esta expresión que es para todos los procesos, que N es NCB delta T, para calcular el cambio en energía interna. Muy bien, yo no puedo calcular el cambio en energía interna porque no tengo las temperaturas, ¿no? Tampoco conozco el número de moles. No conozco el número de moles. No sé si el gas es monoatómico o diatómico, como para saber cuánto vale CB. Entonces yo realmente no puedo cuantificar esto.
Pero sí puedo, a partir del desglose de la misma ecuación, saber si el valor de delta U va a ser positivo o negativo, porque lo único que me está preguntando el problema es si la energía interna aumenta o disminuye. Entonces, yo puedo notar aquí, si se fijan, el delta U, el signo de delta U depende directamente del signo de delta T, porque N es una constante y CB también es una constante. Entonces, el análisis que yo hago aquí es que si delta T es menor que 0, entonces delta U es menor que 0. Y si delta T es mayor que 0, entonces delta U es mayor que 0. Entonces, en este caso, la respuesta sería disminuye y aquí aumenta. Aumenta. Ok, entonces ese es el análisis que voy a seguir. Entonces basta con que yo haga el cálculo de delta T. Bueno, no el cálculo directo, sino que analice la ecuación. Delta T sería la temperatura del estado final. El estado final es el estado B y el estado inicial es el estado A. Pero yo sé que hay una relación entre las dos temperaturas. Yo sé que la temperatura del estado B es un cuarto de la temperatura en el estado A. Y si yo resto esto, me va a quedar que la temperatura, me va a quedar que el delta T es menos 3/4 de la temperatura en A. Entonces aquí puedo notar que la temperatura en A obviamente es una temperatura medida en Kelvin, ¿no? Entonces, por lo tanto, si la temperatura está medida en Kelvin y la multiplico por un signo menos, entonces va a ser negativa el delta T. Entonces quiere decir que el delta T fue negativo y por tanto lo que puedo concluir es si delta T es menor que 0, entonces delta U es igual o es menor que 0. La energía interna disminuye. Entonces, como ven, no puedo medir el valor real. Entonces, es más una pregunta conceptual que una pregunta de cálculo numérico, ¿no? Y lo mismo pasa con el inciso D. El inciso D me pregunta, ¿el calor entró o salió del gas de A a B? ¿Cómo lo sabe? Lo mismo, solo me está preguntando alrededor del signo. Bueno, entonces, puedo verlo directamente así como en el inciso B. O sea, es decir, Q igual a N CP delta T. Y otra vez hago el mismo análisis, ¿no? Pero en este caso prefiero hacerlo de otra manera. Prefiero despejar de la ecuación de estado de la primera ley de la termodinámica, perdón. Porque yo ya conozco los signos de de las otras variables. Q entonces tiene que ser igual a delta U más trabajo, ¿no? Entonces, en el inciso anterior, yo vi que delta U es menor que 0. Y en el inciso B, yo vi que el trabajo también es menor que 0. Entonces, ¿qué pasa si usted suma dos números que son negativos? Pues el resultado también va a ser un número negativo. Entonces, por lo tanto, esto es menor que 0. Y concluyo que el calor sale del sistema. Sale del sistema. ¿Okay? Entonces, estos últimos dos incisos son más preguntas conceptuales
y son interesantes y hay que ponerles mucho ojo porque podrían ser ese tipo de preguntas, digamos, las que nosotros nos encontremos en el examen o en el control de lectura relacionadas con eso. Entonces, para eso, la mejor manera es tener la tabla que les envié el día de ayer a mano y así ustedes pues pueden saber más sobre cuáles son las variables que están en juego para cada proceso, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta sobre la solución de este ejercicio. ¿Todo bien? ¿Todo quedó claro? Todo claro, Luis. Bueno, entonces vamos a hacer un segundo problema. Este era un proceso isobárico. Ahora vamos a hacer un problema de un proceso adiabático. Ojo, estos son problemas de objetivos mínimos, ¿no? Son problemas con un razonamiento, digamos, no tan avanzado, más que todo de aplicación del concepto, uso de la fórmula, no tan complicado. Ya vamos a entrar a los más difíciles. Ok, el problema que vamos a realizar es el 43. A ver. Ah, no, no es de este libro, es del otro libro. Resnick. Como vamos a hacer un problema de Resnick, hay que tener cuidado con, si recuerden, si nos dan un dato de trabajo, lo único que tenemos que hacer es cambiarle el signo, nada más, no hay que hacer gran cosa. Aquí estamos, no, este es el capítulo 25. Estamos en el capítulo 23 realmente. Vamos a ver. Sí, este es el problema 2343 de el red. Y no voy a tener que cambiar ningún dato porque precisamente lo que me están pidiendo es el trabajo, así que lo único que pasaría es que si usted tiene acceso a las respuestas del RESNIC, pues obtendría un signo, el mismo valor numérico del trabajo, solamente que con signo opuesto. Esa sería la única diferencia. Bien, me dice que un gas ocupa un volumen de 4.33 litros a una presión de 1.17 atmósferas y una temperatura de 310 Kelvin. Se le comprime adiabáticamente a un volumen de 106 litros. Determine la presión final, la temperatura final, suponiendo que es un gas ideal con gamma 1.4 y finalmente cuánto trabajo fue efectuado sobre el gas. Ok, entonces es un proceso adiabático. Entonces, lo ideal en el proceso adiabático, bueno, en todos en realidad, lo más recomendable siempre es hacer el diagrama PV. Eso nos va a ayudar a entender mejor lo que está pasando. Dibujo las isotermas.
En este caso tengo una de las temperaturas. Vamos a leer para poderlo dibujar mejor, ¿verdad? Me dice que un gas ocupa un volumen de 4.33 litros a una presión de 1.17 atmósferas. Ese es el estado 1, con temperatura de 310 Kelvin. Se le comprime adiabáticamente, ¿no? Entonces hay que recordar algo que mencionamos en las clases anteriores, bueno, en la clase de ayer, que una compresión adiabática implica un aumento de la temperatura y una expansión adiabática implica una disminución de la temperatura. Entonces eso quiere decir que si aquí lo que tengo es una compresión adiabática, la temperatura final del sistema tiene que ser mayor que la temperatura inicial. Voy a tener una primera isoterma para el estado inicial y luego voy a tener una segunda isoterma para el estado final. Entonces, obviamente, esta sería la del estado A y esta la del estado B. En el estado B la temperatura es mayor. Entonces aquí vamos a tener al estado inicial A y aquí vamos a tener al estado inicial B. Entonces salto de una isoterma a otra mediante una curva adiabática. Así. Ok, entonces ese es el proceso. Obviamente ando buscando el trabajo, así que el trabajo pues sabemos que es toda esta área aquí encerrada. Y ese es el proceso. Bueno, del proceso adiabático sabemos ya muchísimo. Del proceso adiabático sabemos primero que la transferencia de calor es cero, que el cambio en energía interna es el negativo del trabajo. Que el trabajo lo puedo calcular de dos maneras, como N negativo NCB delta T, o lo puedo calcular también utilizando la relación de el cambio en el producto presión-volumen es 1 menos gamma. 1 menos gamma. Tengo esas son las variables energéticas y las relaciones de estado. En este caso voy a utilizar 2, presión por volumen a la gamma igual constante y temperatura por volumen a la gamma menos 1 igual constante. Entonces esas son las relaciones que conozco. Hay una relación más de estado, ¿verdad? Pero no la voy a necesitar en este problema, pero obviamente hay que tenerla ahí presente. Entonces, en el inciso A, me piden primero la temperatura final, o sea, la temperatura del estado B. Para encontrar la temperatura del estado B, entonces, no, perdón, el inciso A me pide la presión final, Para encontrar la presión final, entonces voy a utilizar esta primera relación de estados, presión por volumen a la gamma igual constante. Entonces ya colocando los subíndices correctos, me quedaría presión por volumen a la gamma del estado A igual a presión por volumen a la gamma del estado B. Despejo para la presión del estado B. Me va a quedar la presión del estado A por el volumen del estado B entre el volumen del estado A, usando las leyes de los exponentes. Le voy a poner un exponente común a los dos y ahora pues voy a sustituir. La presión del estado A me la dan en los datos, me dicen que es 1.17 atmósferas. El volumen del estado B me dicen que es 1.06 litros y el del estado A es 4.33 litros elevado a la gamma, o sea, elevado a la 1.4. Obviamente que si gamma es 1.4 se trata de un gas
diatómico. Aunque no lo dice el problema directamente, pero nosotros sabemos que gamma es 1.4 para gases diatómicos. Bueno, aquí cancelo litros con litros y no hay necesidad entonces de hacer una conversión. Directamente la presión me queda en atmósferas. A mí esto me da 8.39 atmósferas. ¿Y a ustedes? ¿Firman si les da lo mismo? 0.16 me da mi real. A mí también me da 0.16, Lick. A mí también. Licenciado, creo que Ah, era el tengo malo. volumen de A entre el volumen de B. Sí, ¿verdad? Tengo malo el despeje de los volúmenes, ¿no? Sí. Aquí realmente, al hacer el despeje, estoy despejando para la presión de B, ¿no? Entonces aquí sería A y aquí sería B. Correcto. Y aquí sería 4.33 y aquí sería 1.06. Ahora sí. La respuesta estaba bien, pero los datos estaban mal escritos. Ahora sí, repitan el cálculo, a ver si les da eso. Ahora Ahora sí. sí, ahora sí. licenciado. Sí. Muy bien, gracias. Ok, ahora me pide la temperatura final. Entonces ahí utilizo, bien, no necesariamente tengo que utilizar esta relación, puedo utilizar la otra también, la de presión-temperatura, porque ya tengo la presión, tengo la presión en los estado inicial y final y tengo la temperatura en el estado inicial. ¿Verdad? Podría utilizar cualquiera de las dos. Entonces me quedaría que la temperatura en el estado inicial A por el volumen en el estado inicial A la gamma menos 1 es igual a la temperatura del estado B, volumen del estado B a la gamma menos 1. Ok, entonces aquí despejo para la temperatura del estado B, similar al problema anterior. Me va a quedar la temperatura del estado A por el volumen de A entre el volumen de B a la gamma menos 1. Sustituyo la temperatura en A. Ya me lo dan en el enunciado, son 310 Kelvin. El volumen en el estado A son 4.33 litros y en el estado B 1.06 litros. Otra vez, aquí se me cancelan litros con litros y en el exponente sería 1, no, sería gamma menos 1. O sea, gamma menos 1 es 1.4 menos 1 igual a 0.40. Y esto a mí me da 544.3 Kelvin. Confirmo. Confirmo. Gracias, gracias. Ok. Entonces ahí está, mire. Primer enfoque, inciso A y B, calcular variables de estado. Entonces para eso necesito las relaciones del proceso adiabático. Ahora, en el inciso C, me pide cuánto trabajo se fue efectuado sobre el gas. Entonces, aquí vamos a ver, podría utilizar cualquiera de las dos relaciones, ¿no? Porque primero me está dando gamma, ¿no? Entonces sé que es diatómico y en diatómico el CB es igual a 5 medios de R. El número de moles no me lo está dando, sin embargo, me está dando 3 variables de estado. Bueno, en realidad ya tengo todas las variables de estado, tanto del estado inicial como del estado final. Entonces yo bien podría utilizar la relación de los gases ideales y decir N
es igual a la presión por el volumen entre RT. Podría despejar para el número de moles, ya sea en el estado inicial o en el estado final, y me va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, y ya tengo las temperaturas también, así que bien podría utilizar esa ecuación. Pero voy a utilizar más bien la segunda ecuación, la que tiene que ver con gamma mejor, que esta está más directa. Ok, entonces el trabajo, en este caso, el trabajo adiabático, pues es el cambio en el delta de, el cambio en el producto de presión-volumen. Entonces sería la presión final, que es 8.39 atmósferas, por el volumen final, que es 1.06 litros, menos la presión inicial, 1.17 atmósferas, volumen inicial, 4.33 litros, dividido entre 1 menos gamma. 1 menos gamma. 1 menos gamma es negativo 0.40, ¿no? ¿Sí? Pero obviamente esto no lo puedo dejar así porque atmósferas por litro, como se los dije el otro día en el grupo, en un ejercicio que mandaron por ahí, esa no es una unidad de energía, sino que hay que convertirlo. Entonces, todo ese resultado anterior hay que, después de hacer todo ese cálculo, hay que multiplicarlo por los factores de conversión. Una atmósfera, 1.013 por 10 a la 5 pascales, y un metro cúbico, 1000 litros. Haga todo esto primero y luego lo multiplica por esos dos factores de conversión. Y con eso obtendrá el trabajo adiabático, que a mí me da menos 969.3 joules. ¿Ok? Sí, Lick. Muy bien, entonces, a ver si me confirman ese resultado. Confirmo, Lick. Muy bien. Entonces, como les digo, este es un problema de Resnick. Si usted se va a las respuestas del Resnick, lo que va a encontrar de diferencia es que allá le va a salir positivo 969.3. Eso sería todo, ¿no? Porque para Resnick la convención de signo es contraria. O sea, es decir, un trabajo hecho sobre el gas es positivo y para nosotros un trabajo hecho sobre el gas es negativo. Entonces no se enrede con eso, nosotros ya tenemos una convención de signo y todo lo vamos a trabajar con esa convención de signo. Nunca la vamos a cambiar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con este problema, alguna curiosidad. Entonces ahora le vamos a entrar a un problema un poco más desafiante. Vamos a hacer un ciclo termodinámico. Este no lo vamos a terminar hoy porque es un problema bastante largo, pero por lo menos vamos a tal vez hacer el inciso A, ¿no? Dejar planteadas algunas cosas. Es el problema 1947. Vamos a hacer la captura aquí respectiva.
Parece, el gráfico se parece un poco al que vimos en la clase de lunes, cuando hicimos un problema, pero ese era un problema de objetivos mínimos de un ciclo. Ahora vamos a hacer un problema avanzado. Ok, el gráfico es el de la derecha. El gráfico es el de la derecha. Me dice la figura 19.47 muestra un diagrama de presión-volumen donde 0.0040 moles de gas ideal H2 ya me está dando directamente cuál es el gas y qué tipo de gas es. Cuánto gas hay y qué tipo. Gas monoatómico H2. La temperatura del gas no cambia durante el segmento de BAC. Este dato es importante. La temperatura del gas no cambia en BAC. Eso quiere decir que este proceso es un proceso ¿de qué tipo? Isotérmico. 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 Siempre en un problema donde aparezca una curva como esta, tiene que aclararme si es isotérmico o es adiabático, porque no lo puedo saber así a simple vista del gráfico PV. A menos que tuviera dibujadas debajo del ciclo las isotermas. Ahí sí, ¿verdad? Sí. O sea, es decir, si yo dibujo las isotermas, o sea, ya ahora con esa información, soy capaz de dibujar las isotermas. Y puedo decir, bueno, entonces si ese es un proceso isotérmico, aquí va a pasar un isoterma justamente. Y aquí va a venir otra. Obviamente que hay muchas más, ¿verdad? Son infinitas isotermas, pero nosotros dibujamos pues nada más las que nos interesan. Ahí hay dos isotermas, ¿no? Entonces la primera es la de temperatura A y la segunda es de temperatura B, que es igual a la C. ¿Okay? Ahí tengo las dos isotermas. Bien, inciso A. ¿Qué volumen ocupa este gas en el punto C o en el estado C? ¿Qué volumen ocupa este gas en el punto C? Bien, cuando se trata de ciclos, nosotros tenemos varias formas de entrarle, digamos, a algo, ¿no? Por ejemplo, aquí me está pidiendo el volumen en el estado C. Hay dos maneras de calcularlo. Una es si yo analizo el proceso que hay de A a B. Creo que sería conveniente que aquí pongamos al par de A a B hay un proceso isocórico. De B a C hay un proceso isotérmico. Voy a borrar esto porque ya lo estoy poniendo aquí al par. Y de C a A hay un proceso isobárico. Entonces, si se fijan, el estado C está justamente a la mitad entre el proceso isotérmico y el proceso isobárico. Entonces, yo tengo dos maneras de abordar el problema. Una es irme al proceso isotérmico, utilizar las relaciones de estado del proceso isotérmico, o irme al proceso isobárico y encontrar las relaciones del proceso isobárico. Entonces, vamos a plantearlo primero para el proceso isotérmico. Entonces, yo sé que de B a C es un proceso isotérmico y para un proceso isotérmico nosotros sabemos que el producto presión-volumen se mantiene constante. Eso quiere decir entonces que esa ecuación se puede escribir como la presión del estado B por el volumen del estado B es igual a la presión de C por el volumen de C. Y note que en el diagrama yo puedo leer directamente la presión del estado B, que son 2 atmósferas,
y la presión del estado C, que son 0.50 atmósferas. Y además tengo el volumen del estado B, que son 0.20 atmósferas, quedando únicamente como incógnita el volumen en el estado C. Entonces, es una forma conveniente y puedo despejar de aquí. Entonces, el volumen del estado C, que es el que ando buscando, será el volumen del estado B por la razón del volumen en B, de la presión en C en B entre la presión en C. Entonces, el volumen en B es 0.20 litros. La presión en B es 2 atmósferas. Y la presión en C es 0.5 atmósferas. Okay. Cancelo atmósferas. Y esto me va a quedar en litros. A ver cuánto les da este resultado. Serían 0.8, ¿no? 0.8. Confirmo. Y bueno, eso tiene consistencia, ¿no? Porque el volumen en el estado C, solamente de ver el gráfico, pues obviamente tiene que ser mayor que el volumen del estado A o B. Entonces, estamos bien ahí. Ok, la otra manera que lo pueden hacer, vamos a plantearla aquí, otra forma, aquí ya es cuestión de gustos, de cómo quiera utilizarlo, ¿no? Entonces, esa otra forma es irse por medio del proceso, el proceso isobárico, ¿no? Entonces, de B a A, tengo un proceso isobárico. Entonces, para un proceso isobárico, yo sé que la relación volumen entre temperatura se mantiene constante. Por lo tanto, lo que me queda es que el volumen del estado B entre la temperatura del estado A es igual que el volumen, B a A. Entonces, a ver, aquí me equivoqué, no, es de C a A, de C a A. De C a A. Entonces, el volumen del estado C sería el volumen del estado A entre las temperaturas, temperatura en C entre temperatura en A. Ok, el volumen del estado A lo tengo, pero no tengo las temperaturas. Cuidado. No tengo las temperaturas, pero eso no quiere decir que no las pueda calcular, porque si se fija, tengo en el estado A, tengo el número de moles, tengo la presión, tengo el volumen, la temperatura. Lo mismo para el estado B. O sea que bien podría yo haber hecho un procedimiento anterior y haber calculado mediante la relación de estados. Por ejemplo, aquí hubiera podido calcular la temperatura en C como, a ver, la presión en C, volumen en C. Vamos a ver, no podría porque, a ver, pero la temperatura en C es la misma que B. Sí. Entonces sí. Entonces sí podría calcular aquí. Presión en B, volumen en B, NR. Lo mismo aquí. La temperatura en A sería la presión en A, volumen en A, NR. Pero bien, sería un camino muchísimo más largo que el primero que planteé, ¿verdad? Entonces por eso obviamente me quedé con el primero. Pero también es otra manera de abordarlo. Así que el aprendizaje que yo les dejo de este inciso es: trate de explorar todas las posibilidades y váyase por aquella más fácil, porque en el examen usted necesita optimizar el tiempo.
Entonces, por lo tanto, si usted se va por si usted se le ocurre la segunda forma, pues va a perder más tiempo, ¿no? Va a perder más tiempo. Tal vez la primera la hace en 2 minutos y la otra la hace en unos 8 minutos, porque tiene que hacer varios cálculos, ¿no? Y esa diferencia de 6 minutos en el examen, pues es bastante significativa, ¿no? Bien, entonces ahí voy a dejar en pausa este problema. Vamos a calcular solamente el inciso A. Todo lo que viene realmente es bastante trabajoso, entonces mañana con más calma vamos a ir haciendo todos los cálculos. Bien, no sé si hay alguna pregunta antes de cerrar la clase. Y si no, pues mañana vamos a continuar con esto. Bien, entonces cuídense, que tengan un feliz día. Nos vemos mañana. Nos vemos. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Oli.